Hola a todos, aquí les presento mi nuevo video. En esta ocasión vamos a navegar sobre una historia acerca de muertos, historias basadas en casos reales que si la escuchas, comprenderás que sí lo es. Las voces de los muertos es algo tenebroso, es algo que te puede asustar en cuanto te des cuenta que las voces que estás escuchando no son voces de una persona en esta dimensión, sino de alguien que ya no está aquí con nosotros. Aquí las 1000 voces de los muertos. Espero esta historia sea de tu agrado y la compartas y continúes viendo las historias de mi canal. En un pueblo remoto, enclavado entre montañas imponentes y bosques densos, existía una leyenda que helaba la sangre de cualquiera que la escuchara. Se decía que en la cima de una colina cercana, llamada el Pico de los Lamentos, se podían oír las voces de 1000 muertos. Los habitantes del lugar evitaban aquel sitio a toda costa, especialmente durante la noche, cuando las sombras parecían cobrar vida y el aire se cargaba de una inquietante electricidad. A pesar de las advertencias, Clara, una joven periodista con un espíritu curioso e insaciable, llegó al pueblo con la intención de investigar la leyenda. Había leído acerca de ella en un foro de misterios y estaba convencida de que encontraría algo que la haría destacar en su carrera. Clara no creía en fantasmas ni en maldiciones, para ella, todo tenía una explicación racional. El primer día en el pueblo, Clara se hospedó en una pequeña posada regentada por una anciana llamada Doña Elvira. La mujer, con su rostro surcado de arrugas y ojos llenos de historias no contadas, intentó disuadirla de subir al Pico de los Lamentos. Ese lugar no es para los vivos, muchacha, le advirtió mientras le servía un tazón de sopa caliente. Muchos han ido, pero pocos han regresado. Y los que vuelven, nunca son los mismos. Clara sonrió, tratando de calmar a la anciana. No se preocupe, doña Elvira. Solo quiero tomar unas fotos y escuchar lo que la gente dice. Prometo ser cuidadosa. La anciana la miró con una mezcla de lástima y preocupación, pero no dijo nada más. Esa noche, Clara se sentó en su habitación a revisar su equipo, una cámara, una grabadora de audio y una linterna potente. Estaba emocionada, lista para desentrañar el misterio. Al día siguiente, Clara comenzó su ascenso al Pico de los Lamentos. El sendero estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus botas y el bosque a su alrededor era tan denso que apenas dejaba pasar la luz del sol. A medida que subía, el aire se volvía más frío y una sensación de opresión empezó a invadirla. Sin embargo, Clara se negó a dejarse intimidar. Llegó a la cima justo cuando el sol comenzaba a ponerse. La vista era impresionante, pero había algo inquietante en el lugar. Una pequeña ermita en ruinas se alzaba en el centro de la colina y alrededor de ella había piedras dispuestas en círculo como si formaran un altar antiguo. Clara encendió su grabadora y comenzó a explorar. Estoy en el Pico de los Lamentos, dijo en voz alta para su grabación. La atmósfera es densa, casi sofocante. Hay una ermita abandonada y algo que parece un altar. Voy a acercarme. Mientras examinaba las piedras, un escalofrío recorrió su espalda. De repente, un susurro casi imperceptible llegó a sus oídos. Clara se giró rápidamente, pero no había nadie. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Preguntó, sintiendo que su corazón se aceleraba. El susurro se transformó en un murmullo, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Clara levantó su grabadora, esperando captar el sonido. Entonces, las voces se volvieron más claras, más intensas. Eran desesperadas, llenas de angustia y dolor. Vete. No es tu lugar. Gritaron al unísono. Clara sintió un nudo en el estómago, pero su curiosidad la empujó a quedarse. Encendió su linterna y entró en la ermita. El interior estaba oscuro y cubierto de telarañas. En el centro había un pedestal de piedra con inscripciones extrañas. Al tocarlo, un grito desgarrador llenó el aire y Clara cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. Las voces ahora eran ensordecedoras. Hablaban de tragedias, de muertes violentas, de traiciones. Clara empezó a sentir un dolor punzante en la cabeza, como si las voces intentaran penetrar en su mente. Se levantó tambaleante y corrió hacia la salida, pero la puerta de la ermita se cerró de golpe. ¡Ayúdanme!, gritó,
golpeando la puerta con todas sus fuerzas. De repente, todo quedó en silencio. Clara respiró hondo, tratando de calmarse. Entonces, una figura espectral apareció frente a ella. Era una mujer con un vestido antiguo, desgarrado y manchado de sangre. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, vacíos, parecían mirar directamente al alma de Clara. «Ellos no te dejarán ir», dijo la mujer con una voz que resonó en toda la ermita. «Ahora eres parte de ellos». Clara sintió un terror indescriptible. La figura se desvaneció, y las voces regresaron, más fuertes que nunca. Clara cerró los ojos y gritó, pero las voces la envolvieron como una tormenta. Entonces, perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba de regreso en la posada de doña Elvira. La anciana la miraba con tristeza desde una silla junto a la cama. «Te lo advertí, muchacha», dijo con voz quebrada. «Ahora lleva su marca». Clara no entendía lo que había pasado. Miró sus manos y notó que en sus muñecas había marcas extrañas, como si alguien hubiera grabado símbolos en su piel. Las voces, aunque más suaves, seguían resonando en su mente. Intentó regresar a su vida normal, pero las voces no la dejaban en paz. La atormentaban día y noche, susurrando secretos oscuros y revelando verdades que nadie debería conocer. Clara se dio cuenta de que había traído algo consigo del Pico de los Lamentos, algo que no podía ser desechó. Desesperada, regresó al pueblo en busca de respuestas. Doña Elvira le contó la verdadera historia del lugar. Siglos atrás, el Pico de los Lamentos había sido un sitio de sacrificios humanos. Las almas de las víctimas habían quedado atrapadas allí, condenadas a repetir su sufrimiento una y otra vez. «La única forma de liberarte es devolver lo que tomaste», le dijo la anciana. «Pero eso tiene un precio». Clara estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar su paz. Con la ayuda de doña Elvira, subió nuevamente al Pico de los Lamentos, llevando consigo una ofrenda que esperaba aplacar a las almas atormentadas. Realizaron un ritual antiguo, pronunciando palabras en una lengua olvidada. Al principio, pareció funcionar. Las voces se silenciaron y Clara sintió un alivio momentáneo. Pero entonces, un viento helado barrió la colina y las voces regresaron, más furiosas que nunca. La ermita comenzó a temblar y una figura oscura emergió del altar. «No puedes escapar de nosotros», dijeron las voces al unísono. «Eres nuestra ahora». Clara gritó mientras la oscuridad la envolvía. En el pueblo, doña Elvira miró hacia la colina con lágrimas en los ojos. Sabía que Clara nunca regresaría. La leyenda del Pico de los Lamentos continuó, y las voces de 1000 muertos se sumaron a una más, la de una joven periodista que había buscado la verdad y encontrado algo mucho peor.